Microsoft PowerPoint, ¿sí? Entonces, hoy vamos a iniciar con la parte de la interfaz, que tiene mucha similitud a los dos programas anteriores que fueron Word y Excel. Vamos también a hablar un poco del grupo del formato fuente. Vamos a hacer algunas cosas referidas a cómo iniciar PowerPoint y también algunos atajos importantes, ¿sí? Recuerden que hay mucha autosimilitud, como se les dijo al comienzo de las clases, entre los software que están dentro de este paquete Office, o sea, tanto Word, Excel y en este caso PowerPoint, que nos compete en este módulo 3, tienen muchos elementos prácticamente iguales, ¿sí? Entonces, esa autosimilitud hay que aprovecharla para poder entender y trabajar de manera más adecuada con PowerPoint. Bien, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Sí, me prestan un minutito de su tiempo, a ver. Ahí está. Por favor, me confirman si logran ver mi pantalla. ¿Eh? A ver, ¿logran ver mi pantalla todos? Ajá, muy bien, ya están las reacciones, listo, muy bien, excelente. Bien, para nosotros poder iniciar PowerPoint, como ya es costumbre, a mí me gusta mostrarles una parte en donde no se logre visualizar dentro del escritorio. ¿Por qué? Porque siempre está el primer error, ¿no? Pensar de que si yo no lo veo el icono de PowerPoint, entonces no está. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, en esos casos podemos hacer lo siguiente, dirigirnos, ¿sí? Hacia el botoncito de abajo, que es el botón de inicio, ¿sí? O Windows también con el símbolo de Windows. Hacemos clic y buscamos con la ruedita el PowerPoint, ¿ok? Lo buscamos y ahí está, bien, PowerPoint. Hacemos un clic y se va a abrir entonces toda esta primera ventana general en donde van a encontrar las pestañas inicio, nuevo y abrir. Repito, siempre se va a encontrar debajo del logo de PowerPoint las pestañas inicio, nuevo y abrir, ¿ok? Entonces, eso sería una forma de abrirlo. Otra forma de abrirlo también es utilizando el comando Windows R, ¿sí? Por si acaso alguno no recuerde o quizás alguien ha ingresado recién a estas clases, siempre es importante reiterar que Windows R es darle a la tecla de inicio o de Windows, como ya hemos dicho, y sin soltarla, presionar la tecla R, ¿sí? Windows R, Windows más R. Si hacemos eso, Windows más R, se va a abrir en la parte inferior una ventana emergente llamada ejecutar, ¿ok? Y en ejecutar, pues yo ya les había dicho que para el caso de Word se escribía este comando, WinWord, ¿ok? WinWord. Y cuando yo le daba a aceptar, pues se abría Word. Si yo quería Excel, escribía así textualmente, Excel, ¿ok? Y salía Excel dándole clic en aceptar. Pero para el caso de PowerPoint, su comando es el siguiente. Mucha atención, ¿eh? Es Power, pero no point, sino PNT, así junto, ¿ok? Repito, el comando para abrir desde la ventana ejecutar PowerPoint es Power, ahí, PNT, ¿ok? Y una vez que yo hago eso, doy clic en aceptar y se va a tener que abrir la ventana de PowerPoint, ¿no? Ahí está, ve justo la que estaba abierta. Podemos volver a intentarlo, cerramos esta ventana que habíamos abierto anteriormente, ¿sí? Nos dirigimos a la parte de acá, digitamos Windows R, ¿sí? Escribimos nuevamente PowerPoint, pero recuerden que es PowerPNT, damos en aceptar y ahí ves que está generándose nuevamente la pantalla, ¿sí? Voy a escribir el comando en el chat para que todos lo tengan, ¿sí? El comando es PowerPNT, o junto, ¿ah? Ahí está. Perdón, ese no es. Ahorita lo voy a corregir, falta una R. Ahora sí, ese es el último, ¿ya? Ese PowerPoint ustedes tienen que ponerlo en el comando ejecutar. Y otra forma también importante es tenerlo dentro del escritorio. Yo sé que muchos por defecto y porque ya cuando han instalado sus programas dentro de su computador o dentro de su laptop, ya tiene el paquete Office, pero hay personas que por algún motivo no tienen el icono, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues yo sí tengo acá el icono de Word y acá el icono de Excel, pero por ningún lado tengo el icono de PowerPoint. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, simplemente busco en la lupita que está en la parte inferior al costado derecho de inicio, digito PowerPoint, tal y como lo conozco,
y allí me tiene que aparecer. Entonces, ese programa lo arrastro de tal manera que pueda tenerlo dentro del escritorio, ¿ok? Puedo hacer eso o simplemente puedo dar como al comienzo, inicio, buscar PowerPoint, ¿sí? Lo busco, ahí en orden alfabético, lo selecciono y lo arrastro, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, en ese caso yo ya observo que el icono está afuera, en el escritorio, como a mí me gustaría que esté, o como a la mayoría de nosotros nos gustaría que esté, ¿no? Word, Excel y PowerPoint. Una última forma de abrirlo de manera rápida es la siguiente. Haces doble clic en el icono, se abre la pantalla, pero si se dan cuenta, acaba de generarse una especie de pestaña abajo en la barra, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le doy X? Simplemente desaparece, ya no está. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Bueno, quizás algunas personas quieren tenerlo fijo, ese PowerPoint, porque lo están utilizando muy seguido. Yo voy hacia el símbolo de la barra que dice P de PowerPoint, hago clic derecho y me va a salir una lista de opciones. Entonces yo le voy a poner anclar. Cuando yo he hecho ese proceso, le puedo dar una X y miren, PowerPoint sigue ahí en la barra. Entonces yo ya no necesito darle doble clic en ejecutar o buscarlo en inicio, ya no. Simplemente hago un clic en esa pestañita de abajo de la barra e inmediatamente PowerPoint se va a abrir. ¿Sí? Esas son muchas de las formas de cómo abrir este software, así que me gustaría saber si quedó claro esa primera parte. ¿Todo claro hasta ahí? De esa parte inicial de cómo iniciar con PowerPoint. Muy bien, muy bien. Gracias Alejandra, gracias Pirina, muchas gracias a todos. Gracias, bien. Entonces vamos a continuar ahora sí con la exploración de esta interfaz. Bueno, como ustedes se darán cuenta, habían tres pestañas, ¿sí? Tres botones que inicialmente tienen que aparecer dentro de un archivo que recién abro de PowerPoint. Está el botón de inicio, el botón de nuevo, ¿sí? Ahí aparecen un montón de opciones que ya las vamos a explicar, y el botón abrir, ¿ok? Vamos a intentar resumir esto en breves palabras. A ver, el inicio te da una pantalla en donde se observan los últimos archivos que se han abierto en este software. Por ejemplo, acá me aparecen este archivo de aquí, esto de acá, grupo 3, grupo 5 y así demás, ¿no? Y si tú quisieras anclar alguno, es que tú le vas a poner a un archivo de preferencia que esté fijo. Por ejemplo, en recientes yo quiero tener anclado el grupo 1. ¿Por qué? Porque me parece que es un trabajo que quiero revisarlo siempre. Entonces yo le doy clic derecho y se abre un montón de opciones. Le doy a anclar lista, ¿sí? Y cuando me vaya a la lista de anclado, eso ya va a estar allí. O sea, yo no necesito estar buscándolo en una carpeta, preguntándome a mí mismo, uy, ¿en qué carpeta lo habré guardado? Ya no, simplemente lo tengo ahí inmediatamente para abrirlo, ¿ok? Esa es una función. Otra de las funciones que tiene la pestaña inicio es algunas presentaciones. No sé si recordarán que en Word habían plantillas, ¿correcto? En este caso, a estas, entre comillas, documentos nuevos, tienen el nombre de presentaciones. Y las presentaciones tienen un estilo de acuerdo al de tu preferencia o el de tu conveniencia. Generalmente nosotros siempre le vamos a dar acá, a presentación en blanco. La pregunta es, ¿por qué? Porque en la presentación en blanco tú vas a poder editar todo lo que tú quieras en PowerPoint, ¿sí? Luego hay un montón de formatos, como este formato clásico de PowerPoint, el formato Madison, el Atlas y un formato galería que muchas veces se utiliza para fotos, ¿sí? Si quisieras investigar o explorar más de estas presentaciones, das clic en la flechita hacia la derecha que dice más temas, ¿ok? Picas ahí y entonces esa cantidad de presentaciones aumentará. Mira, y hay una presentación que se llama paquete, otra que se llama letras en madera, muy interesante ese formato, ION, citable, Berlín, celestial, Savon, recorte, y así por el estilo. O sea, ustedes van a encontrar formas y plantillas, para utilizar el término similar a Excel, pero en este caso son presentaciones, que pueden
reducirle el tiempo de diseño, ¿ok? Repito, estos modelos ya son predeterminados, o sea, ustedes no tienen que hacer nada más que hacer clic en uno de ellos y aumentar las diapositivas que vamos a ver. Ya lo voy a mostrar paso a paso, así que no se preocupen. Pero si tú quisieras hacer una presentación con tus propios fondos, con tus propias imágenes, que tú edites tus propios colores y demás, entonces debes hacer clic en presentación en blanco. Eso es lo que generalmente se hace, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que rechacemos a estas plantillas o presentaciones previas. Para nada. Estas presentaciones son muy importantes porque a veces nosotros podemos tener un apuro en generar una presentación en PowerPoint para una exposición y quizás no nos dio el tiempo para hacerlo. Entonces, esto nos puede salvar de muchos apuros en realidad. Pero lo recomendable es que PowerPoint se utilice para presentaciones que se vean bien, o sea, que tengan un buen realce, ¿sí? No solamente para copiar y pegar datos, porque si no sería, pues, utilizar la pantalla que nos da el software solamente para volver a reescribir algo que ya hemos hecho tal vez en Word o tal vez en Excel. Y ese no es el objetivo. Ahorita vamos a explicar un poquito más, pero quisiera saber si este botón de nuevo ha quedado claro. ¿Ha quedado bien claro lo referido a la pestaña nuevo? Sí, Melissa, muchas gracias. Gracias Alejandra, gracias Alexander, genial. Y gracias a todos los que están ahí conectados. Muy bien. Y finalmente nos vamos a la opción o a la pestaña abrir. En abrir, pues acá tengo formas de abrir, como dice el título, pero un archivo desde una situación especial. Por ejemplo, yo puedo abrirlo desde examinar. Y en examinar se van a abrir todas mis carpetas y todas mis descargas y todas mis cosas que tengo dentro de mi computador. Y yo lo voy buscando paso a paso. O quizás puedo estar conectado con OneDrive. Depende, porque recuerden que Microsoft trabaja con esa nube. Eso ya depende de ustedes si es que lo tienen en una nube o está dentro de su computadora, ¿no? Acá pueden ver todas las presentaciones en lista o acá pueden ver las carpetas últimas que se acaban de abrir, ¿sí? Esa sería prácticamente una visualización de cómo se ven estas pestañas, inicio, nuevo y abrir, dentro de la entrada a PowerPoint. Ahora, acá ustedes también pueden ver en opciones, ¿sí? Algunas cuestiones más detalladas, como por ejemplo, lo referido a quién es el nombre del usuario, ¿sí? En este caso soy yo, ahí sale mi nombre, a ustedes les saldrá el nombre de acuerdo al usuario o el propietario de la computadora, la revisión de mayúsculas, esto es muy importante porque a veces nosotros queremos escribir algo y nos sale como en Word una pequeña línea roja debajo de la palabra. Bueno, en este caso, eh, el Office, en este caso también el PowerPoint, que está dentro de ese paquete, tiene esa corrección de palabras que tal vez no estén bien escritas. Entonces te ayuda para eso. Guardarlo, también guardarlo en formato de presentación de PowerPoint o guardarlo en otros tipos de presentación. Por ejemplo, para macros, que es un tema avanzado de Excel, para un PowerPoint, imagínense que tuviéramos una computadora muy antigua, del 97 o 2003, con ese sistema operativo. Entonces nosotros podemos habilitarla para ello. Y demás funciones que podemos ver acá, el idioma, ¿no? El español, pero puedo agregar otro idioma. Y de accesibilidad y algunos complementos que ya ustedes irán viendo con el transcurso de los niveles en este programa. ¿Ok? Volvemos a archivo y volvemos a la opción que les había dicho. Vamos a darle clic a presentación en blanco. ¿Sí? Y aquí aparece la primera hoja como vamos a revisar a nuestro PowerPoint. Recuerden que Excel y Word tenían un nombre especial. Por ejemplo, cuando yo abría por primera vez un documento Word, me salía una palabra acá en el título, ¿sí? Cuando abría Excel por primera vez, también me salía una palabra acá en el título. Y en este caso, en PowerPoint, me sale un término que es presentación 1. Quisiera saber, para todos los que han estado en las clases, qué nombre aparece cuando yo abro Excel. ¿Cuáles eran esos términos que salían? A ver, los leo en los comentarios, por favor. ¿Qué término salía cuando uno escribía o abría el primer archivo de Word y el primer archivo de Excel? ¿Sí? A ver, yo sé que ustedes se acuerdan, pero quizás
necesitan una ayuda. Recuerden. Muy bien, Alejandra, excelente, excelente, Alexander, muy bien. Ese era para ahora. Vamos a ir practicando porque quizá, no sé, puede que en su examen tengan preguntas similares. Ok, ahí está María Isabel. Para el caso de Excel era libro, muy bien. Libro uno, excelente. No se olviden, ¿ah? Eso era cómo tenía que salir por primera vez la nomenclatura de los archivos que abríamos tanto en Excel y en Word, ¿ok? En el caso de Microsoft PowerPoint, va a aparecer con el nombre de presentación. Presentación uno en este caso, ¿no? Si abrieras otra, sería presentación 2 y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta eso también, ¿por qué? Porque desde ya el nombre nos está dando una idea de lo que se refiere PowerPoint, ¿ok? A ver, Word era documento porque al igual que cualquier archivo común que parezca un folios, tiene una hoja, otra hoja en blanco, por decirlo de alguna manera de forma rápida pero entendible, como si fueran unas páginas BOM, ¿no? Hojas, hojas, hojas. En el caso de Excel existía una cuadrícula, entonces era como si tuviera tablas incrustadas dentro y cada uno tenía una celda. Sí, en el caso de Microsoft PowerPoint, lo que tengo es una presentación. ¿Y qué me está sugiriendo? Me está sugiriendo que yo voy a mostrar algo, voy a presentar algo. Entonces, ¿sería correcto decir que un Word es para una presentación? No. ¿Por qué? Porque el Word es un documento en sí donde va a ir mucho texto, muchos datos, mucha información. Entonces se ve hasta contraproducente para, por ejemplo, una exposición en una empresa o en un trabajo final de la universidad o del colegio, presentarlo en Word. Se ve muy mal. Otra cosa también sería correcto colocar todas mis tablas con todos mis datos en un Excel y presentarlo. Tampoco. ¿Por qué? Porque se puede ver hasta las fórmulas, se puede mover mi gráfico y todo eso. Lo correcto dentro del uso adecuado de estas plataformas es trabajar con PowerPoint. Y PowerPoint lo que hace, por eso el nombre, no es porque quisieron, sino porque tiene un significado, es presentar de manera adecuada todos los resultados que tú tengas en los documentos o libros, tanto de Word como de Excel respectivamente, de forma atractiva y ordenada. Cuando me refiero a atractiva, es que yo no quiero dejar simplemente acá, por ejemplo, trabajo uno y acá, no sé, un subtítulo, ¿no? Un subtítulo 1, un subtítulo 2, un subtítulo 3. No, esto sería un mal uso de PowerPoint. PowerPoint tiene un montón de formas cómo hacer que sea atractivo esto para el caso de presentar o exponer algo. Porque si no, simplemente se vería como un documento cualquiera en donde estoy escribiendo. Y eso no debe ser el objetivo de ustedes. ¿Por qué nos basamos en esto? Nos basamos en esto porque acá PowerPoint muchas personas lo confunden como un lugar donde voy a copiar todo lo de Word. O sea, yo hago un trabajo en Word, lo copio, control C, control V y ya está. No debería hacer eso. Si ustedes se fijan, dentro de la interfaz, que ya la vamos a comenzar a ver, tiene opciones en el cintillo de opciones, pestañas diversas que ya nos hacen recordar mucho a lo que teníamos en Word y en Excel, ¿no? Ya, por ejemplo, inicio. Otra vez está el querido grupo de portapapeles. Pegar, ¿no? Cortar, ¿sí? Copiar y copiar formato. O sea, cosas similares. Acá hay una nueva opción que dice nueva diapositiva. ¿Qué cosa es una diapositiva? Una diapositiva es cada una de estas, entre comillas, páginas o presentaciones, o como en inglés les ponen slides, ¿sí? Así se escribe, lo voy a poner acá en el chat. Se escribe slide, pero se lee slide. Ya, esas slides son las diapositivas que uno va a ir generando paso a paso en todo el documento. En este caso, en nuestra presentación. Yo puedo aquí agregar nueva diapositiva con el formato que a mí se me plazca, ¿sí? Y también, fíjense que hay una opción de diseño, donde puedo utilizar diferentes formas de encabezado, de hacer una tabla con comparación de dos objetos, con un contenido en un costado y el título en el otro. En fin, ya vamos a ir viendo eso paso a paso. Y esa nueva
conjunto, es el grupo diapositivas, es lo que tal vez nos puede llamar la atención. Pero no nos debería llamar la atención el siguiente, porque el siguiente, miren, ¿qué opción es? ¿O qué grupo es? El grupo fuente. Y el grupo fuente, pues, estimados participantes, lo hemos visto, hasta decir basta, tanto en Word como en Excel. Así que a eso me refería con autosimilitud. Tanto Word como Excel tienen esta capacidad de repetir opciones que ya hemos visto y eso ayuda de manera muy amplia en el aprendizaje. Al igual que el grupo fuente, otro conocido de nosotros es el grupo párrafo, ¿sí? Que también ya lo hemos visto. Profesor, yo estoy observando que tanto grupo portapapeles como este nuevo grupo diapositivas están con los botones encendidos. O sea, si yo hago clic acá, tranquilamente puedo generar algo o provocar algo de estas opciones. Pero ¿por qué fuente y párrafo tienen los botones apagados? Porque si te das cuenta, yo no estoy seleccionando ningún texto dentro de la presentación o de la diapositiva 1. Por cierto, aquí se queda el número de la diapositiva. Así como el número de página, esto es diapositiva 1. ¿Qué pasaría si yo hago clic dentro de un tramo de la diapositiva? Por ejemplo, acá. ¿Sí? Este clic lo he hecho definitivamente con el cursor dentro de este recuadro donde está el término trabajo 1. Y acabo de observar que tanto el grupo fuente, que está aquí, como el grupo párrafo, que está acá, están activados. Por ahí algunos se ha de dar cuenta que hay botones que ya conocemos y hay otros que tal vez son nuevos, que vamos a ir conversándolo poco a poco. Por ejemplo, miren, hay algo muy interesante. Acá también tiene tipos de letra o fuentes, que son las que conocemos todos, ¿no? Ahí está Agency FB, Aharoni, ¿no? También está el Arial Black, debe estar el Times New Roman, a ver, lo digitamos. Times New Roman, ahí está, listo, en fin. Pero está con letra 60. Esto ya nos da indicio de que acá vamos a poner un título. ¿Por qué? Porque en un título siempre tenemos esa costumbre sana de ponerlo en una letra mayor al texto original. ¿Se imaginan pues un título con la misma letra, formato, tamaño que el texto de abajo? No, no es cierto, se vería muy, muy mal presentado. Entonces, en este caso, pues vemos que está con letra en fuente 60 de numeración. Pero ahí al costadito tenemos el botón aumentar, conocido de nosotros, y el botón reducir, que también lo conocemos muy a detalle. Debajo de fuente están tres opciones que conocemos muy bien. Negrita, ¿sí? Que es control N, igual como en los casos anteriores. Cursiva, que es control K, y subrayado, que es control S. Pero después de estas tres opciones, hay una cuarta opción, perdón, que tiene un símbolo S un poquito más oscuro. No sé si lo logran ver, ¿eh? Si lo logran ver, genial. Creo que sí. Ahí está, con ese zoom. Ese botoncito dice sombra de texto. Miren, y esto es ya un tema de diseño. ¿Por qué? Porque acá viene lo que les expliqué hace unos minutos. El objetivo de PowerPoint es mostrar el texto lo más atractivo posible. Es decir, todo lo que tú quieras presentar tiene que ser lo más llamativo posible, no así como está en nuestro caso de prueba, ¿no? Así no lo vamos a poner, le vamos a dar un estilo bueno. Y para ello también hay opciones muy interesantes de arte, como el caso de la sombra, el caso de acá del AB, un espaciado en los caracteres para ver un espaciado entre cada uno de los términos y se ve un poco más ancho en la palabra o las palabras. El sombreado, que sí lo conocemos, ¿sí? El color de la fuente, que también lo conocemos. Y esto de acá, que es borrar todo el formato, que es muy interesante. En Word, a veces teníamos que estar dándole formato a cada cosa y repitiendo. Pero acá si quieres borrarle todo el formato a todo el documento o a toda la diapositiva, simplemente aplicas con este botón, seleccionas y se quitará el formato. ¿Sí? En el grupo párrafo también tenemos varios viejos conocidos. Por ejemplo, está el botón centrar, ya saben para qué. El contenido o texto se pone al medio, como un poema. Está el botón alinear a la izquierda, todo se va para el lado izquierdo, o alinear a la derecha, todo se va para el lado derecho. Y también el botón justificar, es decir, que todos estén en una igual longitud entre sus líneas. Pero también hay botones nuevos,
como el caso de agregar o quitar columnas. A veces nosotros queremos que nuestra presentación tenga el formato, por ejemplo, como de una página de un periódico de noticias, ¿no? Y eso lo hacen con varias columnas. Bueno, en este caso sí se puede hacer. También hay otros viejos conocidos como el viñetas, que ya lo conocemos. Podemos colocar en puntos, en círculos, en cuadrados, en fin, en checks y demás. También el conjunto de numeración, que no solamente es numeración, también puede ser en letras romanas, o en números romanos, perdón, en letras mayúsculas, en minúsculas con paréntesis o en minúsculas con punto. Ya ustedes conocen esto de la parte de Word. Y algunos otros nuevos botones, como el caso de acá, que dice dirección de texto. Es decir, quizás yo no quiero que mi texto sea horizontal como siempre, sino quiero que sea vertical. Pues PowerPoint lo puede hacer. También el otro botoncito de abajo que se refiere a alinear el texto, es decir, que quepa el texto dentro de un cuadro de texto que ya vamos a ver qué es. Y finalmente, convertir en un gráfico Smart Art. Esto ya se ve en un nivel avanzado, pero les puedo comentar que esto relaciona muy bien lo referido a Word, Excel y en este caso PowerPoint. Es un tema ya de nivel avanzado, pero que es importante que más o menos tengan una idea de lo que se puede hacer. Finalmente, en esta zona de dibujo, vamos a ver lo referido a formas, ¿sí? De todo tipo, desde formas geométricas simples hasta un poquito más complejas, ¿no? También organizar, que es para poner elementos detrás de un texto, al fondo, a un costado, en fin. Hay estilos rápidos, por ejemplo, yo quiero hacer un diseño y quiero que tenga un formato en especial. Si ustedes se dan cuenta, sin necesidad de aplicarlo, el estilo rápido se aplica donde yo esté señalando. Por ejemplo, el cursor está dentro del cuadro donde está trabajo 1. No le hago clic, simplemente paso por ahí y miren, ya va tomando la forma del elemento que yo esté seleccionando. O sea, en PowerPoint, francamente, no te puedes aburrir. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer el diseño que más te plazca. ¿Sí? Hemos hecho un recorrido rápido por esta cinta de inicio, así que quisiera saber hasta allí si ha quedado claro. Por favor, alguna pregunta, duda, háganla por el chat o me indican, por favor. Excelente, muy bien. Genial a todos los que están por ahí. Listo, vamos a continuar. Muy bien. Estamos siempre, cuando abrimos una presentación nueva, en la diapositiva 1. Por defecto, siempre es así. La diapositiva 1 siempre te va a botar. Vamos a hacer control Z, ¿ok? Control Z era deshacer, no se olviden. Este botoncito de acá, que tiene una flechita hacia la izquierda curva, deshacer escritura. Yo voy a hacer control Z varias veces hasta que desaparezca el color blanco de esta flecha y se vuelva oscuro, como el caso de acá. ¿Sí? A ver, voy a hacerlo de manera reiterada, ¿ya? Control Z una vez, control Z dos veces y desapareció, miren. El color blanco de la flecha ya desapareció. O sea, ya regresé hasta cuando me dejaron esta diapo en blanco. Si yo hago clic fuera de ese recuadro, siempre aparece este texto. Siempre, ¿eh? No se vayan a asustar. Siempre aparece en el cuadro de arriba, en el más, con el fuente más grande, con número de fuente más grande, esta oración. Haga clic, lo hacemos afuera, haga clic para agregar título. Este texto no está escrito. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo que no, profesor? Si yo lo estoy viendo ahí. No está escrito porque si tú haces clic acá, desaparece. O sea, no es un texto que yo lo haya puesto. Es un texto que PowerPoint te lo pone para que tú puedas más o menos entender que allí por defecto va el título. Ojo, no te pueden obligar a poner el título ahí. Tú seguramente has podido colocar el título a la izquierda, a la derecha, ponerlo debajo si quieres. O sea, ya depende de tu forma de diseño. Pero ya te da un patrón en decirte, oye, por si acaso, sería importante que los títulos sean centrados y con letra grande, ¿no? Te está dando una ayuda. Entonces, reiteramos, si yo hago clic afuera, siempre va a decir ese texto, haga clic para agregar título y abajo, con letra más chiquita, dice, haga clic para agregar subtítulo. Pero, repito, este texto no está escrito. Miren, yo hago clic ahí y desaparece, ¿sí? Entonces, si no está escrito, ¿para qué está? Ahí viene la pregunta. Viene con un formato por defecto
de entrada. O sea, si yo hago clic acá y me dirijo a la parte de fuente, me está diciendo que está con un formato Calibri like de 60, o sea, de tamaño 60. Y el subtítulo está con un formato Calibri cuerpo de 24. ¿Sí? Solamente es eso. O sea, si yo escribo, por ejemplo, acá, esta presentación es una prueba para conocer la interfaz de PowerPoint. Ahí está. ¿Qué ha pasado ahí? A ver, ese texto, si te das cuenta, sí existe, porque yo hago clic afuera o adentro y sigue estando. Pero ese texto ha quedado con las características que habíamos visto antes, es decir, calibre y cuerpo, letra 24 y hasta quedado centrado, ¿sí? Lo mismo pasará con las características que tenga el recuadro de arriba. Haga clic para agregar títulos. O sea, si yo pongo por acá, ¿sí? Entonces yo tranquilamente puedo poner interfaz, así mayúscula, interfaz de PowerPoint. ¿Ok? Y me doy cuenta que este texto está nuevamente centrado y tiene el formato que había mencionado anteriormente, calibre light de letra o numeración 60. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ahora, yo les había dicho que esto sirve para poder introducir palabras, oraciones, términos o lo que tú quieras, pero dentro del recuadro. Y a eso nos basamos en lo que se llama el cuadro de texto. ¿Cómo así? Yo no puedo escribir fuera de ese cuadro. O sea, si te das cuenta, los puntos blancos, circulitos blancos, me están dando los límites en donde yo voy a escribir. Es más, si yo pongo mi cursor al final de PowerPoint, doy un Enter o intro, como le quieran llamar, va a hacer el mismo procedimiento que hacía en Word, ¿no? Irse una línea hacia abajo. Entonces yo tranquilamente puedo poner clase 7, ¿no? Curso ofimática. ¿Así? Y va a mantener el mismo estilo que estaba mencionando. Miren, calibre y like, 60 y está centrado. O sea, lo mismo, se mantiene igualito. Ahora, si yo quisiera escribir fuera de ese recuadro, ¿correcto? Por ejemplo, por acá en la esquina, no voy a poder escribir. ¿Y cómo me doy cuenta que no puedo escribir? Porque estos dos grupos se acaban de bloquear, ¿sí? Tanto fuente como párrafo se han bloqueado. No puedo hacer nada. Acá no, en la esquina no puedo escribir A, J, W, nada. No puedo poner en negrita, no puedo cambiar de letra, está bloqueado. No puedo cambiarle de número porque no he escrito nada. No se puede. Entonces, eso es una opción interesante. Mientras que tú en documentos, que era de Word, escribías en cualquier parte, inclusive hacías hasta encabezados, ponías pie de páginas y demás, pero escribías por donde quisieras. Acá no, acá tienes que estar limitado por el recuadro en donde te está indicando PowerPoint. Pero eso sí, puede modificarse, puede cambiar de posición. Lo vamos a ver con el correr de las clases que tenemos esta semana. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, hago clic en el otro texto que decía, esta presentación es una prueba para conocer la interfaz de PowerPoint y sigo dando un Enter? Al final de PowerPoint pongo el cursor, ahí lo ve, doy Enter. Simplemente va a ser el mismo procedimiento, irse una línea abajo, ¿sí? Por lo tanto, voy a poner este archivo es para, o mejor voy a poner, este archivo tiene la finalidad de practicar con el formato fuente. Y ahí está, punto final. Listo. Entonces se darán cuenta que cuando seleccione todo se mantiene con ese tipo de letra y con ese número y con ese centrado. ¿Ok? Pregunta del millón. Profesor, entonces, ¿yo qué puedo hacer con esto si ya me está diciendo que va a ir siempre acá? Bueno, lo que puedes hacer son muchas cosas. De verdad que cosas increíbles. Por ejemplo, puedes mover esto. ¿Cómo? El cursor lo vas a pasar por una zona que sea el borde o la frontera del recuadro y te va a aparecer una cruz cuádruple, flecha cuádruple, tanto arriba, abajo, izquierda y derecha, de color negro. Ahí lo están viendo, ¿ah? Entonces yo con eso puedo hacer clic sostenido, o sea, clic izquierdo sostenido y arrastrarlo a donde me plazca. Por ejemplo, yo no sé, no me gusta que te tan al centro, lo pongo justo acá en el borde. Ya está.
y lo pongo ahí. Profesor, ¿y qué más puedo hacer? Bueno, como te darás cuenta, esos puntos de acá, ¿sí? Los extremos son las esquinas, o los laterales medios, que son los de acá, o los superior e inferior medio, que son los que estoy mostrando ahorita, sirven para estirar a tu conveniencia a izquierda y derecha el documento, o perdón, el texto del documento. En este caso se llama presentación. Entonces yo puedo estirar esto, mira, y puedo inclusive hasta salirme de PowerPoint, que esto no lo recomiendo, pero fíjense que tiene esta opción de estirarlo lo más que yo pueda, ¿sí? Inclusive puedo estirar más este cuadro de tal manera que yo pueda seguir escribiendo más, ¿no? Puedo seguir dando otro enter y puedo escribir más, otro enter y escribir más, de acuerdo a lo que yo crea necesario. ¿Ok? Voy a dejarlo ahí. Por ejemplo, profe, yo no quiero que ese texto esté así, el texto de acá, de abajo. Está muy largo, quiero que esté más junto, más angosto. Bueno, no te preocupes, selecciona uno de los botones del costado, ¿sí? De los puntos medios, utilízalo como botón y arrastra, ¿sí? Y mira cómo queda. Depende de ti. Profesor, me estoy dando cuenta de una cosa. Cuando lo achico, la letra se achica, sí, porque recuerda que el texto se tiene que ajustar al tamaño del recuadro. Es un recuadro de texto. Quiere decir que siempre que escribas ahí se tendrá que ajustar a la letra, perdón, al tamaño del recuadro. Vamos a dejarlo en este tamaño más o menos, ¿sí? Ahí está. Y voy a ponerle un formato que sea justificado, que es que todo esté en la misma línea. Ahí está. Listo. Ahí está. Y lo voy a arrastrar un poquito más a la izquierda. Ahí está. Listo. Entonces tú ya le puedes dar el formato que quieras. Quizás tú me puedes decir, profesor, lo veo muy chiquito esa letra, comparada con la de arriba que es 60, creo que es un poquito más grande. Claro, selecciona todo, se te va a aparecer una ventana emergente, ¿sí? Que es la que están viendo ahí, ¿sí? Con el tipo de letra y el número, puedes seleccionar acá nomás y ponerle una letra un poquito más grande, por ejemplo 30, ¿sí? Y ahí puede quedar un poquito más, 32. Listo, ya está. Bien, entonces sabemos que para eso sirve entonces nuestra primera presentación, ¿sí? Los recuadros sirven para poder ajustar el texto a esa forma. O sea, yo fuera de esa forma no puedo escribir. Por ejemplo, ya me doy cuenta que el texto que estoy sombreando está dentro de ese recuadro. Fuera de ello, se bloquea mi grupo fuente y mi grupo párrafo, ¿ok? No hay, desapareció. Muy bien, preguntas de esa parte, por favor. Si fueran tan amables, las escriben o me las hacen saber y yo con gusto les respondo. ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien, muy bien, muy bien. Genial. Vamos a continuar entonces y vamos a comenzar a darle formato de acuerdo a nuestra conveniencia. A ver, nosotros ya somos expertos prácticamente en el tema del formato. ¿Por qué? Porque es algo que podemos hacerlo a nuestro interés. Por ejemplo, yo no quiero que esto sea, no, esa letra está muy fea para mí. Voy a ponerle esta, agency. A mí me gusta mucho esa letra. ¿Ya? Y le voy a poner un color azul. Ahí está, color azul, qué bonito. Y le voy a aplicar esta sombra, a ver cómo sale. Quizás allí no se logra ver bien, pero esto no es un negrita, esto es un sombreado. Si se dan cuenta que al costado de N hay como una línea ploma y al costado de cada letra hay una línea ploma. Esto cuando lo presenten en una pantalla, en una exposición, tiene un realce muy interesante. Ya depende del tamaño de letra y todo eso. A ver, si gusta, le agregamos un poquito más de tamaño. También 60, le vamos a poner 62. A ver, ahí está. Y le vamos a poner negrita también. Está. Entonces, esta letra ya va tomando forma de acuerdo a cómo tú le apliques los formatos de fuente, ¿ok? Vamos a ponerle a la letra de acá otro tipo de fuente. Le vamos a poner, eh, Aptus Display, esta de acá. ¿Listo? Y le vamos a poner otro color rojo intenso. Y cursiva. Ahí está. ¿Ya está? Le estamos dando un formato que a nosotros nos convenga, ¿sí? Ahora, claro, ustedes dirán, profesor, pero allí no se ve bien, como que el fondo blanco no me gusta. Bueno, en este caso tú lo que puedes hacer es irte a diseño, ¿sí?
diseño, y cambiarle por defecto el diseño que tú estás observando. A ver, ¿a qué me refiero? Repito, para que todos puedan ver de nuevo. Estamos en inicio y estamos con los formatos típicos de portapapeles, diapositiva, fuente, párrafo, en fin, todos los que conocemos. Si nos vamos a la parte de diseño, que es el que está después a la derecha de dibujar, vamos a ver que aparecen una opción llamado temas. Los temas son fondos que ya están predeterminados por PowerPoint y que de acuerdo a tu conveniencia los puedes seleccionar. Eso sí, cuando tú selecciones un tema, puede modificar completamente el texto. ¿Por qué? Porque el tema ya tiene su propia letra, su propio tamaño, su propio color, y entonces lo que tú escribas o hayas escrito en tu slide o tu diapositiva puede sufrir modificaciones. Miren, vamos a hacer un caso. Selecciono este tema de acá, muy utilizado este tema. ¿Ya? Y ahí el cambio es mínimo. La letra prácticamente no se ha movido, ¿sí? Pero sí ha generado un fondo distinto para esa diapositiva, ¿sí? Lo cual es interesante. Yo puedo poner otra, ¿sí? Y mira lo que ha pasado. Cuando he seleccionado esta, que se llama formato galería, esta también es muy utilizada en el caso de fotos, muy utilizada. Miren lo que ha pasado. La letra de abajo ha quedado en mayúsculas. Y ustedes recordarán que esta letra que está en rojo, yo no la había puesto originalmente en mayúscula. ¿Qué pasó? Bueno, pasa que ese tema que tú has seleccionado, que se llama galería, tiene ya predeterminado un tipo de letra, un tamaño de letra y una forma de la letra. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa. Si sigo seleccionando otras, puede seguir modificando. Mira, he seleccionado el tema que se llama, a ver, ¿cuál es su nombre? Integral se llama. Ahí cuando tú lo seleccionas sale el nombre, integral. Reduzco y mira, no se ve muy bien, ¿no? De hecho, el término interfaz de PowerPoint clase 7 curso ofimática está hacia la derecha, ¿no? No está centrado, ¿sí? Y el texto de abajo sí está igual como lo pusimos, pero cambió un poquito la letra. Y así podemos ir jugando con todos los formatos que hay, o los temas que hay, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, miren lo que pasa cuando ponemos este tema. Rarísimo, ¿no? Ya depende de ustedes cuál le pondrían, ¿no? El de acá, por ejemplo, no conviene porque la letra es roja que le puse y el fondo es rojo en esta franja de acá. No me conviene, no se vería bien. Entonces, ustedes recuerden, estimados estudiantes, participantes, que el formato puede variar de acuerdo al texto, ¿sí? Entonces, yo le voy a dejar en el tema de Office, como estaba originalmente, ¿sí? Y ahí lo mantengo. Ahora, en diseño no solamente sirve para ver temas, ¿no? O sea, plantillas, entre comillas, que ya están predeterminadas y que están acá y que son muy utilizadas, créanme. De verdad les digo, si es que ustedes han chequeado algunas presentaciones de profesores o hasta exposiciones, muchos utilizan este formato de acá, por ejemplo. Es muy recurrente, porque es lo que les estaba mencionando al comienzo de la clase. A veces las personas no tienen mucho tiempo y lo único que hacen es copiar información de Word a PowerPoint, lo cual no deben hacer. Deberían hacer un buen trabajo en PowerPoint. A ver, por ejemplo, el de acá, miren, se ve muy oscuro. En fin, ya depende de cuál es el tipo que nosotros vamos a trabajar. Bueno, regreso a mi formato original, ¿ok? Y me dirijo al costado de temas, ahí está temas, dice variantes. Y las variantes son mucho más interesantes, al menos para mí. ¿Por qué? Porque si tú despliegas las variantes, le puedes asignar colores. Y los colores te dan formatos interesantes. Por ejemplo, mira, si yo voy a colores, ¿sí? Colores. Y le pongo un tipo de forma de color. Por ejemplo, acá hay un azul 2, así se llama, azul 2. Y hago clic acá, o hago clic acá, lo que va a generar son colores dispersos, específicamente con el estilo, mira. Y yo le puedo dar un formato de fondo, ¿ok? Puedo hacer de que este relleno tenga un color especial, por ejemplo. Puedo hacer de que el fondo sea verde claro, ¿sí? Y ya se hace un poquito más minimalista. Entonces, ustedes tienen la elección de cambiar el color de la presentación haciendo una similitud a lo que se hacía con el color de página en Word, ¿ok? Entonces, tranquilamente pueden utilizar estas formas que están arriba o seleccionar otro tipo de fuentes o colores o efectos. Ya depende de
el gusto de cada persona, ¿no? Por ejemplo, acá yo, por ejemplo, quiero regresar al color blanco, selecciono acá blanco. Quiero ponerle un color un poco más encendido, el amarillo. Le puedo poner color amarillo y ya puedo ir modificando. Ahora, ¿qué pasa si yo mezclo una variante con un tema? En este caso, la variante ha sido color de fondo amarillo y quiero mezclarlo tal vez con el tema de acá. Miren lo que pasa. ¿Recuerdan que esa parte amarilla era blanca? Pues ahora se ha mezclado y sale de esa forma, ¿sí? Quizás a ti no te gusten estos bordes verdes, tal vez. Entonces, lo que tú puedes hacer es irte a variantes y seleccionar uno de estas formas. Mira, por ejemplo, yo le puedo poner esta forma un poquito celeste y cambió, o esta forma algo lila y sigue cambiando. O sea, puedes jugar en la parte de diseño con estas dos opciones: temas para presentaciones predeterminadas y variantes para modificar tanto el fondo como el color de tu diapositiva. ¿Sí? Muy bien. Preguntas de esa parte que es cortita, pero es muy interesante. A ver, preguntas de esa parte, por favor, si es que las hay, con mucho gusto. Muy bien, muy bien. Excelente, gracias a todos. Muy bien, María Isabel. Muy bien a todos los que están por ahí, siempre atentos a la clase. Vamos a continuar. Bueno, eso sería cómo generar un primer slide o diapositiva debido a iniciar una presentación en PowerPoint. Pero, ¿y qué es de la segunda? ¿Es igual? Bueno, vamos a seguir viendo esto. Si ustedes se dirigen a la parte de inicio, recuerden que estaba el grupo diapositiva. Y en el grupo diapositiva había un botoncito que dice nueva diapositiva. Yo para activar la nueva diapositiva debo poner control M, ¿sí? O simplemente hacer clic en ese botón. Voy a utilizar el control M, ¿ya? Control, para los que recuerdan o no, es el botón inferior izquierdo, ¿sí? Control, a alguno le sale CTRL y manteniéndolo presionado, cliquean en el botoncito M, control M, ¿ok? Siempre es importante recordar eso. Entonces yo digo control M y apareció una nueva diapositiva, pero aquí viene lo interesante, muy interesante, y quiero que se den cuenta de algunas cosas que de por sí son importantes. En la primera diapositiva había salido insertar texto para el título y debajo, en esa primera diapositiva, había salido insertar texto para el subtítulo, algo así, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí no. Mira, aquí el título no es tan grande como el inicio. ¿Por qué? Porque acá lo que te está diciendo que es un título dentro de tu trabajo. Por ejemplo, vamos a hacer algunas modificaciones. Imaginemos que esto sea, bueno, vamos a dejarlo así. Interfaz de PowerPoint, clase 7, ya. Y aquí dentro de la interfaz, el primer título va a ser grupo, formato. ¿Sí? Y luego acá voy a explicar todo lo que es el grupo formato. Yo quiero otra diapositiva, control M. Y este va a ser grupo, a ver qué otro grupo, grupo fuente. ¿Sí? Y así, y grupo párrafo, y grupo todo. O sea, lo que yo me estoy dando cuenta acá es que esto sirve para hacer, entre comillas, títulos dentro de mi trabajo. Es como cuando yo tengo una monografía, mi primer documento es donde está mi carátula, mi título grande, mis nombres, mis apellidos, pero en las siguientes hojas, en un documento Word, por ejemplo, tiene que ir la introducción, ¿no? Tiene que ir el marco teórico, la metodología, hasta las conclusiones, referencias, a eso se refiere. Sirve de mucho porque acá tú ya tienes una idea de cómo trabajarlo. Es más, lo interesante de Microsoft PowerPoint es que entiende que la variante que tú le has dado a la primer slide o primera diapositiva le corresponde a ella, nada más. O sea, no te va a hacer una slide similar. Eso sí, mantiene el tema. Recuerden que el tema era estas líneas de color lila, ¿no? Que se cruzan. Pero en la primera, tú pusiste una variante de fondo amarillo. Entonces, lo que razona el algoritmo de PowerPoint es, oye, esta primera slide fue amarilla porque era el título. Esa persona le ha cambiado eso. La siguiente es una presentación cualquiera, entonces vamos a mantener el tema, con la letra del tema, con todo lo del tema, pero sin esa variante.
Y si yo sigo dando control M, control M, control M, todas hasta la última que tú quieras hacer, va a tener ese mismo formato. ¿Sí? Eso es lo que quiero que quede claro. Ahora, cada uno de estos puntos tiene también la propiedad del inicio. ¿Cuál era esa propiedad del inicio? Que este texto, que en este caso le he puesto fuente, pero antes tenía el siguiente texto, mira, agregar clic para, haga clic para agregar título, no existe como tal, porque yo cuando hago clic, desaparece, pero sí tiene un formato en este caso Trebovships del tamaño 36 y en el caso de abajo, el mismo, pero en tamaño 18. O sea, son formas o fuentes que ya están predeterminadas según el tema. Otra cosa interesante, y eso sí me gustaría que quede muy claro por acá, son estos botoncitos de acá. Algunas personas cuando escriben, ponen aquí, comienzan a escribir, se dan cuenta que desaparece, ¿no? Desapareció. Pero si tú regresas a donde estabas, mira lo que pasa. Aparecen esos 8 botones. Bueno, te comento que los dos primeros botones son para poder conectarte a Internet. O sea, ¿te acuerdas en Word cuando querías pegar una imagen y estaba en Internet? Bueno, tenías que hacerle clic acá. En este caso es para modelos 3D, pero también que están en Internet. En cambio, si yo tengo una imagen que ya está dentro de mi computador, puedo sacarla de aquí. ¿Ok? En este caso, puedo insertar un video. A muchos docentes, pues, les encanta el tema de presentar algo y que haya un videíto. Pueden pegar un video de YouTube o un video que esté ya descargado en su computadora. Este botoncito es para insertar un icono, ¿no? Como un emoticón. Este de acá para insertar una tabla, insertar un gráfico y también para insertar un Smart Art, que fue lo que les dije al comienzo, ¿no? Donde se mezclaba Excel, Word y PowerPoint, pero esa es una herramienta ya avanzada. Ok, vamos a hacer un caso rápido, ¿ya? Insertar imágenes. Y recordemos algunas de las imágenes que yo dejé en escritorio. ¿Se acuerdan que vi lo referido a telaraña? ¿Se acuerdan? No, creo que ya lo borré. No importa, a ver. Teclado, ahí está, el teclado lo voy a agregar, ¿ya? Insertar, y ahí apareció mi teclado, miren, qué bonito. Quedó mi teclado ahí. Ahora, el teclado si gusto, yo lo puedo extender, achicar, ya depende de mí. Pero miren, he podido insertar algo, ¿sí? Y yo también lo puedo modificar en su posición. Acá le voy a poner, por ejemplo, primera hoja barra presentación de prueba. Ya está. Muy bien. Ahora, imaginemos que yo digo, uy, no, esta diapositiva 3, porque recuerden que todas las diapositivas están numeradas de forma ordenada, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Esta 3 la quiero eliminar. Bueno, para eliminar simplemente le das clic derecho y hay una opción que dice eliminar diapositiva, ¿sí? Entonces tú la quitas y ya, desapareció. Es más, cuando desaparece, su número o su posición le cede a la diapositiva que le continúa. Por ejemplo, si yo elimino la diapositiva donde está mi tecladito, entonces yo le doy clic derecho, eliminar diapositiva, simplemente lo que voy a hacer es que la 3, la que está abajo en blanco, se vuelva 2, ¿no? Porque va a tener que reemplazarla. Entonces pico en eliminar y ahora, como ven, la 3 se vuelve 2. Si quiero regresar hacia atrás, recuerden control Z o deshacer. 1, 2. Ahí está. Ahora, fíjense en una cosa muy importante. Esto de acá, se puede eliminar de otra forma. ¿Cómo? Ya que tengo acá el teclado, se los muestro. Pueden seleccionar la diapositiva que no quieran tener dentro de su trabajo, la seleccionan y se van hacia el botón suprimir. Suprimir es el botón que está acá, mira, este de aquí. Quizás ahí no lo ves tan en HD, así que voy a mostrar la imagen de acá. Ahí está, mira. Estos son los botoncitos de arriba, abajo, izquierda, derecha. Y aquí está a la izquierda de la tecla fin, ¿no? Ahí está, SUPR. Eso significa suprimir, que funciona como un eliminar, ¿ya? Entonces, quizás no quieres hacer eso del control, perdón, del clic derecho, eliminar diapositiva. Entonces, simplemente seleccionas la diapositiva que no quieres eliminar. Yo quiero eliminar la 3 y doy en suprimir y desapareció. Elimino la 2, doy clic en la 2, suprimir y así sucesivamente. Quiero regresar, control Z. ¿Sí?
Muy bien. Eso sería la parte de cómo generar esas diapositivas. Ahora, puede que por ahí alguien me diga, profesor, pero francamente, a mí me gustaba este modelo de acá y quisiera copiarlo para todos. Bueno, si tú quieres copiar eso, tranquilamente has podido hacer esto. Mira, clic derecho, ¿sí? Y acá hay una opción interesante que dice duplicar diapositiva. Es decir, tú vas a volver a tener una diapositiva con el mismo formato, con la misma variante, con el mismo tema, con la misma letra, con todo. Simplemente la vas a editar. Por ejemplo, doy en duplicar y aparece una exactamente igual. ¿Sí? Y la de la diapositiva 2 le voy a cambiar el texto. Por ejemplo, acá le pongo hoja de prueba. Hoja de prueba 1. ¿Sí? Y nada más. Y ya hice todo eso. Pero eso sí, recuerda que hay cosas que no puede copiar eh, nuestro PowerPoint. Por ejemplo, nuestros documentos que tenían textos debajo en las diapositivas que no eran títulos, tenían estas opciones, ¿no? Estos botoncitos. En cambio, esta, como la he copiado del título principal, no los tiene, mira. Solamente dice haga clic para agregar subtítulo, pero no tiene los botoncitos, ¿sí? Ahora, ¿esto es un problema? No, no es un problema. ¿Y saben por qué? Porque ustedes pueden utilizar eso sin necesidad del botoncito para insertar una imagen. Pueden dirigirse acá a la pestaña insertar, se van a imágenes en este dispositivo y selecciono mi imagen del teclado que tanto me gusta. Insertar y ya la puso. Ahora, esa por defecto lo va a poner de ese tamaño. ¿Por qué? Porque no es parte de una diapositiva que no sea subtítulo o del contenido del trabajo, sino que la está poniendo en un título. Entonces lo que hace por defecto es ponerle en medio, como un título prácticamente. Entonces tú ya acá la tienes que ajustar, ¿no? Así, ajustar de acuerdo a cómo te plazca. Pero, repito, para estos casos, lo más recomendable es trabajar con este tipo de formatos. ¿Por qué? Porque mira, si yo, repito, ingreso acá, doy clic en insertar imagen, que es ese botoncito, selecciono mi imagen, le doy insertar, esa imagen sí se va a ajustar al texto, ¿sí? Y eso es lo que a mí más me interesa. Muy bien, voy a eliminar esto, no me conviene, esto tampoco no lo quiero ahí, voy a dejar esto de acá, ¿sí? Voy a poner acá hoja de prueba 1, y al de acá le voy a poner hoja de prueba 2, y a este de acá le voy a poner finalización. Ya. Vamos a ir jugando con algunas cuestiones. A ver, por ejemplo, le quiero dar un color de fondo a esta diapositiva que no es el título, pero que sí es parte del contenido. ¿Qué opción debo utilizar? A ver, díganme, ¿cuál es la ruta? ¿Qué debería hacer? ¿Irme a insertar, a dibujar, a diseño? ¿A cuál? Y luego machucar qué botón o qué opción. A ver, los leo. ¿A dónde debería irme si le quiero cambiar el color del fondo de esa diapositiva que están viendo? No quiero que sea blanca, quiero que sea celeste, por ejemplo, o verde. A ver, le doy una ayuda. La pestaña era... Ajá, Alejandra me ganó. Diseño, muy bien. Y después de diseño, ¿a qué opción me iba? También le doy una ayuda. A ver, muy bien, excelente. Ahí tenemos los participantes que están atentos. Entonces tengo que hacer lo siguiente. Voy acá a diseño, voy a variantes, ¿sí? Y voy a elegir un color, ¿sí? Por ejemplo, este color, azul, ¿sí? Y acá le puedo poner un fondo, ¿sí? Estilo de fondo. Y el estilo de fondo ya yo le elijo, ¿no? Formato de fondo y le voy a poner un celeste bajito. Ahí está. Miren. Entonces, ¿qué he hecho? Le he cambiado a todo mi documento el tema, ¿sí? Pero el fondo solamente se lo he cambiado por medio de variantes y de estilo de fondo que está acá, ¿sí? Estilo de fondo, se lo he cambiado solamente a la diapositiva 2. O sea, la diapositiva 2 es la que tiene ese estilo de fondo. Por ejemplo, si la diapositiva 3 quisiera que tenga otro estilo de fondo, nuevamente hago lo mismo que ha señalado su compañera. Yo siempre estoy en inicio, me ubico en diseño, me voy a variantes, despliego
esta opción, utilizo estilos de fondo, ¿sí? Y me van a aparecer fondos, pues, así un poquito feos, ¿no? Muy toscos. Voy a formato de fondo y aquí aparece el color. Entonces yo le voy a dar un color distinto. Como el primero es amarillo, el segundo es celeste, el de acá le voy a poner un verde clarito. Ahí está. Listo. Y la hoja final, la presentación 4, también hago lo mismo. Le voy a poner un color naranja. Ahí está. Listo. O sea, ya ustedes pueden ir dándole el formato que quieran, ¿no? Listo. Ahora, voy a cerrar esto y voy a seguir por acá. ¿Qué pasa entonces si, por ejemplo, yo quiero escribir algo en esta zona que no tiene texto, en esta zona que estoy mostrando con el puntero, pero yo sé que no puedo escribir nada acá. ¿Por qué no puedo? Porque como les dije al inicio, si me voy a inicio, los grupos fuente y párrafo no están activos. En cambio, si yo me voy al texto de acá, mira, se activan todas las opciones de fuente y párrafo. Lo mismo acá, activos. Pero si me dirijo por acá y hago clic, no puedo. No puedo escribir nada. ¿Qué hacer entonces? Bueno, lo que tienes que hacer acá es irte a la pestaña Insertar, que es la que está a la derecha de inicio. Y en Insertar vas a poder escribir. ¿Cómo vas a escribir? Bueno, lo que tú quieres es un cuadro de texto, ¿sí? Mira que está un poquito lejos, ¿ah? Insertar, diapositiva, tabla, imágenes, ilustraciones, vínculos, comentarios, texto, ¿sí? Y vas a dar aquí en cuadro de texto. Fíjate muy bien, ¿ah? Lo voy a repetir 2 veces. Cuando tú hagas clic en cuadro de texto, te va a salir una especie como de flecha hacia abajo. Fíjate, ya no es un puntero mi mouse, mi cursor, sino que es un puntero, una flechita hacia abajo, ¿no? Una cruz invertida parece. Tú haces clic y te va a salir esto. Un cuadrito, pero prácticamente insignificante, que vas a decir, uy, ¿ahora qué hago con esto? Bueno, no te preocupes. Con esto tú puedes extenderlo, mira, en el tamaño que tú desees. Y todo esto es un nuevo cuadro de texto donde puedes escribir algo. Haces doble clic y escribes, ¿no? Por ejemplo, voy a poner lo siguiente. Este texto es para comprobar que usando insertar flecha cuadro de texto, se puede generar un nuevo párrafo, vamos a poner así, párrafo, fuera de los márgenes que me daba PowerPoint. Y esto es verdad. ¿Por qué? Porque PowerPoint por defecto me estaba dando solamente como límites, márgenes, fronteras, este recuadro que ustedes ven aquí, donde dice interfaz de PowerPoint, clase 7, curso ofimática. Este recuadro me lo daba. No me permitía otro cuadro. O sea, sí lo podía extender, ¿no? Hacerlo más largo, más corto. O sea, depende de eso. Pero yo no podía escribir en otro lado si no era dentro del cuadro. Y lo mismo acá, ¿no? También podía extenderlo, ¿no? Hacerlo un poco más ancho, más delgadito, depende. Pero no podía escribir acá afuera. En cambio, yo he generado este texto, ¿sí? A partir de insertar, ¿ok? De insertar un cuadro de texto, ¿sí? No puedo insertar un texto directamente en un lugar donde no hay un cuadro. Eso es lo interesante de PowerPoint. O sea, yo puedo escribir si es que está el cuadro. Sin el cuadro no podría, ¿ok? Vamos a hacerlo de nuevo porque quiero que todos ustedes puedan ver. Imagínate que tú quieres borrar el cuadro, ¿sí? Simplemente seleccionas en la frontera o el recuadro, irás a suprimir. Repito, el botón suprimir es el que está acá, al costado de fin. Entonces, da suprimir y desapareció. Y mira, nuevamente cuando haga clic acá, ya no hay ningún texto y las opciones fuente y párrafo están desaparecidas. No existen, están bloqueadas. Otra vez, a ver, vamos a ver si quedó claro. ¿A dónde nos vamos? Insertar. ¿Dónde nos dirigimos? Texto. ¿Qué botón utilizamos? Cuadro de texto. ¿Qué sale? Una flechita hacia abajo, una cruz invertida aparece. Hacemos un clic y nos sale un cuadro pero pequeñito. Lo extendemos a nuestra conveniencia, ¿ok? Y escribimos, después de hacer un doble clic, ahí aparece el cursor, miren, tiene que aparecer el cursor vibrando o parpadeando y vamos a
escribir lo que tengamos que escribir. Ya está. Y luego le podemos copiar formatos. Por ejemplo, yo quiero copiarle el formato de este texto. Selecciono el texto, me voy acá a portapapeles y en la brochita dice copiar formato, selecciono y luego selecciono todo el texto de acá. Y listo, lo he generado de manera similar. Si quisiera alinearlo, por ejemplo, PowerPoint tiene una opción que es de el alinear automáticamente. O sea, mira, cuando yo me pongo en la frontera sale una cruz cuádruple y yo cuando lo levante va a salir una línea punteada. No sé si lo logran ver. Entonces eso me está diciendo que si lo pongo más arriba no está tan a la línea, pero si lo pongo ahí está a la línea del texto, ¿sí? Entonces yo lo voy a poner por acá más o menos, ahí, ¿sí? Listo, ya está. Y he generado dos textos distintos. Muy bien, estimados estudiantes. Preguntas hasta ahí, por favor, para continuar con los formatos que son muy interesantes acá de PowerPoint. ¿Todo claro? Los leo, todos sus comentarios o todos sus preguntas. No se queden con dudas. Ahí está, muy bien, variantes. Ok, vamos a continuar. Y para finalizar, vamos a insertar otras cosas. Ya hemos insertado texto, ya hemos dado formato al texto, ya hemos hecho un recorrido por todo lo que son las diapositivas título y las diapositivas de contenido. Las diapositivas de contenido puedes generarle temas de acuerdo a tu preferencia, ¿no? Por ejemplo, esos eran en diseño y elegí el tema y el tema cambiaba todo, ¿correcto? Pero si yo quería cambiarle el fondo, era variantes, estilo de fondo, seleccionaba el formato de fondo y luego me salía acá el color que estaba predeterminado. Ahora, imaginemos una cosita más. Yo en esta primera hoja de prueba he insertado una imagen. Lo inserté porque dentro de las diapositivas de contenido está 8 botoncitos. Y esos 8 botoncitos, 2 de ellos son para trabajos vía REC, o sea, con conexión a internet. Pero yo sé pues que algunos simplemente están trabajando sin conexión cuando están ahí en su computadora. Entonces, ¿qué hacer ahí? Pues yo puedo generar una tabla, un gráfico, subir una imagen que yo tenga dentro de mi PC o que yo esté trabajando al final con una tabla que voy a crear. Por ejemplo, en la hoja de prueba 1 yo he insertado una imagen y esa imagen pues ya la tenía en mi PC. O sea, cuando la he insertado se ha ajustado al cuadro de texto original, ¿sí? Pero en la hoja de prueba 2 yo voy a insertar una tabla. Miren, cuando yo inserte una tabla, inmediatamente me sale un cuadro emergente y me dice, oye, esa tabla, ¿cuántas columnas y filas quiere que tenga? Entonces yo acá le puedo seleccionar con esta flechita arriba y abajo las columnas o las filas que quiero que tenga. Lo mismo puedo hacer si es que selecciono y borro y escribo la cantidad de columnas o filas que tenga. Por ejemplo, yo quiero que tenga 7 columnas y que tenga 3 filas. ¿Sí? Y le voy a poner en aceptar. Miren lo que va a hacer. Me botan una tabla simple. Ahora, esa tabla por defecto va a tener la forma, el color de mi tema que tiene la diapositiva. Como mi diapositiva tenía estos bordes azules, los va a botar de esa forma. Pero si es que hubiera tenido otro color, los cambia. Ahora, claro, me podrías decir, no me gusta mucho ese color. ¿Qué hago? Mira, si tú seleccionas afuera, no hay ninguna activación del formato fuente y del formato párrafo, de los dos grupos. Pero si tú seleccionas tu tabla, ¿ok? Se activa una herramienta interesante, que es la herramienta tabla. Y aquí otra vez llegamos al concepto de autosimilitud de Word. ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos en Word una tabla, aparecía eso de herramienta de tabla. Bueno, en PowerPoint es similar. Hago clic en herramientas de tabla y selecciono el estilo que a mí más me guste, ¿sí? Le aplico inclusive los efectos, bordes que yo quiera. Por ejemplo, no me gusta mucho este color azul fuerte o celeste, tenue, no. Quiero ponerle un verde. Ahí está, cambio. Tal vez me voy acá a más variantes de tablas y puedo poner que sea todo verde con pequeñas variaciones. Ahí está. En los bordes, quiero que todos los bordes se noten. Mira, y se notan mal las celdas. O también puedo hacer de que hay un efecto, ¿no?
que hay unos efectos un poco como si estuvieran salidos. No sé si logran ver ahí, pero estos efectos en presentaciones, cuando lo hagan en pantalla, se ven muy bien. Mira, por ejemplo, este efecto hace la función, voy a acercarme un poquito con zoom, ¿ya? Como si estuviera el recuadro salido. Muy interesante es cuando se hace una proyección, ¿ok? Listo. Y también puedo aplicar el grosor que yo quiera a mis bordes, ¿no? Por ejemplo, también que sean punteados, ¿sí? Ah, por ejemplo, yo quiero que estos sean punteados. Mira, ahí está. No sé si logran visualizar, pero mira, allí les he puesto unas líneas punteadas. Depende de ustedes. Ustedes le pueden hacer el formato que ustedes quieran. Pero repito, siempre se hace mediante la selección del elemento primero. ¿Sí? Si ustedes no seleccionan el elemento, ¿ok? Si está por acá el cursor, ustedes ni se preocupen en buscar la opción porque no les va a aparecer. O sea, cuando tú quieres hacer cambios en algo, sea texto, sea imagen, sea tabla, como en este caso, tú tienes que necesariamente colocar tu cursor sobre el elemento. En este caso, mira, es este elemento, se activó la herramienta de tabla, ¿sí? Y yo le puedo dar el formato que a mí más me plazca, ¿no? Por ejemplo, bordes externos, ahí está, que esa celda no tenga bordes externos, también puede ser. Ya es al gusto del usuario, ¿sí? Voy a ponerle otro formato porque me parece más interesante. A ver, este de acá. Ahí está, este formato lo voy a poner. Listo. Voy a escribir algunas cosas, voy a escribir productos, y voy a poner producto A, producto B, producto C, producto D, producto E y producto F. Lo interesante de, Power, de PowerPoint es que no necesita eh, simplemente ponerte letras en el color por defecto. O sea, no te va a poner las letras en color negro, sino que se da cuenta que el fondo es negro y entonces los adapta al color blanco. Eso es lo interesante. Ahora, también saben que esto se tiene que ajustar, ¿sí? O sea, tú puedes estirar esto de acá y ajustarlo a tu conveniencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a poner ingresos de los productos, costo de los productos, ¿ok? Y acá le voy a poner, no sé, 1000, 1500, 2000, 1200, 1400, 1700. Y vamos a poner que los costos son 800, 600, 1000, 1400, no, 1100 voy a ponerle, 1000 más y acá 900. Son datos aleatorios, ¿ah? No se vayan a asustar. Esa tabla, entonces, ya puede estar fija dentro de mi PowerPoint, pero yo le puedo ir cambiando el formato que a mí me parezca más conveniente, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta tabla puede seguir creciendo, ¿sí? O puede seguir insertándosele más columnas o celdas y demás. Mira, por ejemplo, si yo le quito el insertar tabla, se vuelve como una lista de datos, que a mí no me conviene, ¿ok? Pero si yo regreso, simplemente la tengo como una tabla. Es decir, esto PowerPoint lo tiene dentro de su sistema como un conjunto de datos, como una lista, ¿sí? Mira, di clic y ustedes van acá. Y estos datos pueden volverse a su estado original. Vamos a ponerlo por acá 1100, vamos a ponerlo, ¿ya? Listo. Ahora, este ingreso de herramientas también puede ser verificado con otro tipo de formatos como puede ser las gráficas. Si se dan cuenta, hay 8 opciones, ya hemos dicho que 2 son en línea, no la vamos a utilizar esa, pero yo puedo acá utilizar insertar gráfico, ¿sí? Y mi gráfico puede ser un gráfico de columnas, de líneas, en fin. Voy a elegir este de acá, ¿sí? Aceptar. Y se va a generar una tabla, ¿sí? Pero esa tabla, mira, y aquí está lo interesantísimo, y eso lo vamos a ver en las siguientes clases, se relaciona con un cuadro verde. ¿Y ese cuadro verde de qué es? Miren, fíjense, ¿qué símbolo es este? De Excel. Entonces, esto es lo interesante, es como
un aperitivo antes de las clases que prosiguen. Todos estos valores o estos datos que yo vaya integrando son de acuerdo a elementos que yo ya tengo o vinculados en Excel o que recién voy a crear, pero en Excel, ¿sí? Igual que el texto. El texto tranquilamente puedo usar de Word. Yo simplemente lo estoy copiando, ¿sí? O la imagen. La imagen es de mi dispositivo. Simplemente lo estoy arrastrando y lo estoy insertando, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta de una manera muy puntual. Todos estos elementos pueden ser tratados de una manera vinculada con los documentos de Word o con los libros y hojas que presenta Excel. ¿Ok? Muy bien. Preguntas está ahí, por favor, porque quiero cerrar con formato y que luego ya estén preparados para su examen. ¿Ah? Ok. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a continuar ahora con la inserción de algunas formas, ¿sí? Las formas que ustedes van a insertar son muchas y variables. Por ejemplo, algunos quieren hacer diagramas dentro de su diapositiva. Algunos han trabajado con diagramas de flujos, ya voy a explicarle. Por ejemplo, me ubico en la diapositiva 4. Quiero que este recuadro no esté. ¿Qué hago? Selecciono en el borde o en la frontera, me sale una cruz negra, doy suprimir, ya saben que suprimir es ese botoncito de acá, ¿sí? Ese botón. Una vez que dé suprimir, desaparece el cuadro de texto o de lo que yo quiero insertar, ¿sí? Pero acá lo que voy a hacer es dejarlo en blanco con un solo motivo, porque hay algo que sí puedo insertar, que no necesita de un cuadro de texto. ¿Y cuál es eso? Las ilustraciones. Las ilustraciones las encuentran, repito, al costado de inicio está insertar y se van después de diapositivas, tablas e imágenes al grupo ilustración, ¿ok? En ilustración utilizan el botoncito formas y pueden darle el formato que ustedes quieren. Hay desde formas básicas, pues, ¿no? Como un rectángulo, un triángulo, un trapecio, un paralelogramo, un romboide, un pentágono, o formas un poquito más complejas como pueden ser flechas de diferentes sentidos, curvas, flechas de doble, triple sentido, de cuádruple sentido, o elementos para diagrama de flujo, como lo que les mostré hace rato o les estuve diciendo. Entonces, este tipo de formas son importantes para hacer, como dice su nombre, diagramas o elementos que pueden ser muy prácticos al momento de experimentar con reducción de datos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera acá introducir un mapa conceptual? El mapa conceptual tranquilamente se puede generar de esta forma, mira. Puedes generar un rectángulo acá, ahí está. Puedes seguir generando acá en insertar, ¿sí? Que por defecto se va a mover para esta parte, unas especies de rectángulos, pero ovalados, ¿sí? Acá, por ejemplo, quiero poner uno aquí. Otra vez quiero poner, a ver, insertar, formas. Este ovalado lo voy a poner por acá. Y quizás si yo ya no quiero estar haciendo uno por uno, simplemente selecciono uno, doy control C, que es copiar, y por acá control V, y se acaba de generar otro y lo arrastro nada más, ¿no? Así. Listo, ya está. Quizás al cuadrado de acá le quiero cambiar el fondo, herramientas de dibujo, y le cambio el fondo, ¿no? Le voy a poner, por ejemplo, este color celeste. A estos de aquí les quiero también cambiar el fondo y les voy a poner un color verde. Ahí está. ¿Sí? Listo. Y si quiero, puedo utilizar flechas o conectores, que también los tiene PowerPoint. Por ejemplo, insertar, nuevamente formas, y acá hay, mira, flechas de línea. Entonces yo pico acá y mira, cuando me acerque al cuadrado principal, al rectángulo principal, me va a salir 4 puntos, que son los puntos medios de cada lado. Yo me puedo ubicar donde yo quiera, por ejemplo, en este punto izquierdo. Y esta flechita la voy a hacer que llegue al punto de acá. ¿Ah? Y queda así. Ahora, yo no quiero que esté ahí. Bueno, lo puedo mover acá para al lado del centro. ¿Sí? Otra vez, insertar, ¿sí? Formas, flecha. Y ahora voy a hacer una flecha desde el punto medio de abajo hasta acá. Otra vez, queda por defecto esas formas en la parte izquierda. Clic en flecha, me ubico acá,
voy hasta el otro extremo, lo arrastro y llega ahí. Ya está. Y he generado un pequeño, no tan detallado, pero pequeño mapa conceptual. ¿Sí? Ahora, si yo hago doble clic, y esta es la parte interesante, estas formas ya tienen incluido la inserción de texto. O sea, yo ya no tengo que irme otra vez a insertar, ¿se acuerdan? Cuadro de texto y hacer todo eso. Ya no. ¿Por qué? Porque estas formas, si yo me ubico acá y hago doble clic, aparece el cursor para escribir. Por ejemplo, aquí tranquilamente puedo poner interfaz, ¿no? Interfaz de PowerPoint. Ahí está. ¿Sí? Le he podido seleccionar la letra, hacerla quizás un poquito más grande, cambiarle de color, ponerle negrita y cursiva. Y acá he podido poner grupo párrafo. Ahí está. Aquí le he podido poner grupo fuente. Y acá le he podido poner grupo forma. Listo. Y le cambio también el texto, ¿no? Le puedo poner un color azul oscuro, en negrita y en cursiva. ¿Sí? Ahí está. En otro tipo de letra le voy a poner en INC. Ya se habrán dado cuenta que me gusta mucho esa letra. Le copio el formato y lo aplico acá, ¿no? Ese formato mismo lo voy a aplicar en esto de acá. Aquí. ¿Sí? Repito. En INC, en 20, en negrito, en cursivo y en azul. ¿Sí? Listo. Y acá si quieren le puedo poner otro color. Color rojo tal vez. Otro color a la otra palabra. Poner en color oscuro todo. Cursivo. Otro tipo de letra. Ajá. Y ponerle en un tamaño bien grande. O sea, ustedes son dueños del cambio y la forma en la que ustedes deseen colocar todas estas herramientas de la interfaz, ¿ok? Finalmente, si ustedes seleccionan cualquiera de estas cajitas que son prácticamente reiterativas en mapas conceptuales y se van a la opción herramientas de dibujo, se van a dar cuenta que no son fijas, o sea, tú las puedes ir cambiando. Por ejemplo, tal vez no te gustó ese fondo, bueno, puedes ir acá y obtener otros tipos de rellenos o simplemente seleccionar los prefijados. Por ejemplo, tal vez te guste más este fondo de acá, ¿sí? Acá, ajá, le puedes cambiar el color. Quizás el relleno lo quieres cambiar, pues le puedes poner un color distinto. En fin, ya es una cosa de diseño y en donde ustedes pueden ir trabajando. Miren, ahí también se pueden insertar los emoticones y todo eso. En fin, este tipo de elementos, entonces, recuerden, son muy importantes para trabajarlos de una manera reiterativa, siempre practicando con estas herramientas. Y también recuerden que debe jugar con las primeras opciones o pestañas que son de autosimilitud entre PowerPoint, Excel y Word. ¿Cuáles son esas? Inicio, insertar y todas las variantes que puedan tener. Por ejemplo, en inicio ustedes saben que portapapeles se repite, la fuente y el párrafo se repite, en insertar se repite también lo de tabla, se repite lo de insertar imágenes, ¿no? Y demás. El encabezado, miren, también tiene encabezado y así sucesivamente. Ahora, antes de finalizar, quería mostrarles algo que tal vez muchos se olvidan, pero que es importante que sepan. Miren, ¿qué pasa cuando yo guardo este archivo? Bueno, yo lo guardo, ¿sí? Guardar como, al igual que todos los archivos anteriores, y lo voy a guardar en una carpeta que tiene el nombre de ITEC, ¿ok? Está en el escritorio. Hago doble clic y le voy a poner interfaz de PowerPoint, y esta, si no me equivoco, es la clase 7, ¿no? Mira, esta clase 7, yo cuando le doy a entrar, ya se guardó. Y de hecho, su título ya no dice presentación 1, dice clase 7 interfaz de PowerPoint. Es decir, si yo la cierro, ¿sí? Cierro todo, ya puedo abrirlo desde la forma que yo quiera, ¿no? O sea, tranquilamente puedo
hacer clic abajo, en la pestañita de abajo, ¿sí? Ver cuál fue mi último documento, mira, documento reciente, ahí está, interfaz de PowerPoint, lo abro y ahí quedó el archivo. Ahora, esto ustedes ya lo saben cómo es guardar cómo y todo eso, pero ¿por qué les digo esto? Miren, cuando yo me voy a mi carpeta de ITEC, que es lo que estamos trabajando hoy día, ahí están todas las clases, clase 1, clase 2, ¿no? Todo. Pero fíjense en esto, ¿sí? Cuando yo le doy clic a un archivo, por ejemplo Word, y le doy en propiedades, clic derecho, propiedades, ¿sí? Este documento tiene un nombre de archivo, que es el formato docs. En las versiones antiguas de Microsoft Word, simplemente decía doc, así, D-O-C, doc, ¿ok? Pero en este caso dice docs. Miren lo que pasa con Excel, propiedades, y el formato es, atención, es XLSX. En formatos antiguos era solamente XLS, no tenía la X al final, pero ahora es XLSX, siempre comenzando con un punto, ¿sí? Y si nos vamos a este archivo que fue de PowerPoint, miren lo que sale. Voy a propiedades y miren, me sale PPTX. También, como imaginarán, en formatos antiguos solamente era PPT, pero ahora es PPTX. Ahora ustedes dirán, profe, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, estos son las extensiones. Y a veces cuando tú le cambias la extensión a un programa o a un archivo, mejor dicho, el archivo se ajusta al programa. Claro, no todos. Por ejemplo, si tú a un Excel le quieres poner docs, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque ahí son tablas y fórmulas y se va a desconfigurar. Pero hay una herramienta muy interesante. Nosotros, por ejemplo, tenemos la costumbre de decir a veces, oye, envíame ese documento en PDF, ¿se acuerdan? Bueno, y a veces tenemos que recurrir a un convertidor de PDF. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Que no quiero recurrir a un convertidor y subir mi archivo y esperar a que descargue. Bueno, mira lo que vamos a hacer, ¿ah? Mucha atención. Abro mi documento donde esté. Bueno, en este caso está acá. Hago doble clic, se abrió y voy a poner en archivo, guardar como, lo voy a guardar dentro de la misma carpeta o donde yo quiera, en realidad. Y miren, el tipo de archivo, esto sabemos que es PPTX, pero no lo pone la computadora. Yo quiero transformarlo a PDF. Entonces, ¿qué me fijo? Tipo, ¿ok? Y ubico PDF. ¿Sí? Ahora, ustedes verán que no dice ningún criterio coincide. ¿Por qué? Porque dentro de esa carpeta solamente había Word, Excel y PowerPoint. Bueno, lo he transformado a PDF, mira, tipo PDF, y lo doy guardar. ¿Qué pasa? Que se abre un documento nuevo en formato PDF. ¿Y por qué hago esto? Porque este documento así nomás no se puede editar, ¿no? Es más complicado. Sí se puede con ciertos programas y en este caso yo que tengo este programa de Acrobat, sí se puede, pero es un poco complicado. O sea, va a dejar marcas. En cambio, si tú quieres mantener un tanto seguro, no tanto, pero un poco seguro tu archivo, lo puedes dejar ahí. Mira, y quedó en PDF. Cuando te vayas a la carpeta, ¿sí? Que era la de ITEC, ahora te vas a dar cuenta que hay un documento en PDF. ¿Cuál es su extensión? PDF. Anticlic, propiedades, y ahí está, mira, su extensión es .pdf. ¿Sí? Este es un pequeño consejo que les doy para que no estén haciendo uso de muchas veces páginas que transforman archivos de uno a otro. También funciona para Word a PDF, ¿eh? Así que es muy importante. Bien, con eso estamos dando por finalizado la clase de hoy. Espero que todo haya sido entendido y lo dejo con su coordinadora. Muchas gracias, estimados participantes.